¿Cómo están, amigos? Pues vamos a ver en este video cómo es que se instala una chapa para puerta como la que ustedes están viendo a continuación. Les muestro el diseño de esta chapa, además las medidas que tenemos que tomar en cuenta para los orificios de la instalación, a qué altura lo ponemos, qué herramienta es la que ocupamos y sobre todo veremos el proceso completo porque instalaremos hasta la contra en el marco ya instalado de esta puerta. Si tú quieres aprenderlo, pues quédate hasta el final de este video. Bien, pues esta es la chapa que vamos a poner, vean ustedes. Se las muestro para que vean algo importante sobre ella. Por ejemplo, todas las chapas varían en cuanto a la capacidad en el grueso de la puerta que puedes tener. ¿Sale? Hay chapas que donde no puedes hacer puertas arriba de los 4 centímetros porque ya no te da la pieza del medio. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, aquí podríamos hacer puertas hasta de 5 centímetros y sigue funcionando. ¿Cómo sabemos que sigue funcionando? Porque incluso en esa separación que tenemos ahí de los 5 centímetros podemos poner y quitar el seguro sin ningún problema. ¿Sale? Ahora, el armado de esta chapa es con 2 tornillos, con estos 2 tornillos que tenemos aquí, que van justo por la parte interior de la habitación. ¿Sale? Ahorita vamos a hacer la instalación o la preinstalación en la puerta, ¿sale? Pero para que vean hasta dónde podríamos, qué capacidad tiene para que podamos hacer una puerta ancha. A mí me gusta hacer las puertas regularmente arriba de los 4 centímetros y esta chapa pues nos ayuda bastante, además de que el diseño es bastante bonito. No sé, juzganlo ustedes mismos. Esta es puerta de recámara, ahí tiene su llave. Y otra cosa interesante que tiene es que que es el seguro, ¿verdad? Que lo estamos viendo aquí, tiene 2 configuraciones. Lo podemos instalar a 60 milímetros, que es lo que estamos viendo aquí en esta primera medida, ¿sale? Y lo podemos recorrer hasta los 70 milímetros, ¿ok? Que es la configuración o la forma en la que la estoy instalando, hasta los 70 centímetros, perdón, hasta los 70 milímetros. ¿Por qué? Porque esto luce mucho mejor, hace que luzca mejor la chapa. Con 1 centímetro más hace la diferencia, ¿sale? O sea, podemos hacer las 2 configuraciones. Podemos hacer el hoyo para el hueco de la chapa a 6 o a 7 centímetros. Ahorita lo vamos a ver. Vámonos a la puerta para que empecemos a ver cómo hace, qué medidas debe de ir o debemos de tomar en cuenta para poder hacerlo. Ahora hablemos de la herramienta que ocupamos. Vamos a ocupar 3 principalmente. Una broca de manita de 7 octavos o esta también puede ser de pulgada. Ahorita les explico por qué yo no la ocupo de pulgada, prefiero la de 7 octavos, que aquí la tenemos. Nuestro sacabac, un formón bien afiladito y el sacabocados. En este caso yo tengo uno de 54 milímetros. Ahí pueden ustedes ver que es el que vamos a ocupar. Esas son las 3 herramientas principales que vamos a ocupar. Ok, y esta es la puerta en la que vamos a hacer la preparación. ¿Sale? A esta ya le hemos escogido la cara o la vista, que será esta principalmente porque ya tiene los chablanes en los cantos de la puerta, ¿sale? Y la vamos a poner a una altura de 95 centímetros, entonces vamos a empezar a hacer los trazos. Y ya sea que lo hagamos con la puerta acostada o con la puerta parada, el procedimiento casi es el mismo, ¿sale? Podemos empezar por el orificio en el canto de la puerta o con el orificio para la chapa, pero lo primordial es empezar por el trazo. Bien, entonces tomamos la medida, 95 centímetros y 7 centímetros hacia adentro, o los 70 milímetros que nos marca el picaporte. Ahora, este trazo que he hecho aquí, los 70 milímetros, lo voy a correr hacia el canto de la puerta, lo vamos a trazar justo aquí. ¿Sale? Ahora el grueso de nuestra puerta es de 44 milímetros, entonces tomamos la medida a 22 para que nos quede al centro y la marcamos también. Entonces ya tenemos la altura tanto para el picaporte como para la chapa. Traemos nuestra herramienta y lo primero que voy a hacer va a ser el orificio en el canto de la puerta, calculando que lleguemos hasta donde va a quedar el hueco para la chapa.
Ok, y ahora vamos a hacer con el sacabocados el hueco para la chapa. Una vez que metimos todo el sacabocados, le tendremos que dar vuelta a nuestra puerta para terminar el corte por el otro lado. Ok, y ahí ya tenemos el hueco. Vean, así es como queda. Vamos al siguiente paso. Listo, y tenemos los dos hoyos necesarios para la instalación de esta chapa. ¿Sale? Lo siguiente que vamos a hacer es meter el pestillo. Ok, si nos decidimos por la broca de 7/8, hay chapas que nos permiten, porque la medida de este vástago es de 7/8. Pero al tener esta parte cuadrada, se necesita un poquito más. ¿Qué es lo que hago yo? Abocardar. ¿Sale? ¿Para qué? Para que pase libremente. Entonces, con la escofina hacia arriba y hacia abajo y hacia la parte de arriba, abocardamos. Pero ahora vamos a tener que hacer esta caja, entonces la vamos a marcar. Y ya con nuestro formón bien afiladito, hacemos esta caja. Ahí tenemos la caja, si ven se ve un poquito más alta de este lado. ¿Por qué? Porque tenemos, recuerden que un chaflán aquí. Ahí debe de entrar ya el pestillo. Y se puede embutir ahora. Y listo, ahí lo tendríamos. Voy a quitar este para que puedan ver mejor. Nos queda casi al ras. Y ya nada más para poder terminar la instalación, tomamos nuestra chapa, separamos las piezas. Esto sería lo que va hacia la parte de afuera de la habitación, es decir, donde tenemos la llave, y el seguro hacia adentro. ¿Sale? Y entonces metemos esta primera parte. Pero antes necesitamos mover este hasta la posición de los 70 milímetros. Ahí lo tenemos. Ahora metemos la chapa. Y por la parte de atrás metemos la otra pieza. El seguro debe estar en la misma posición que esta pieza para que pueda entrar, y ahí lo tenemos. Tomamos nuestro tornillo para el armado de la chapa, un desarmador y lo ponemos. Apretamos, hacemos por un lado la manija para meter el otro. Apretamos también y ahí está instalada nuestra chapa. ¿Vale? No ponemos los tornillos de acá, pero los ponemos hasta que ya tenemos nuestra puerta instalada en el espacio o en el lugar donde va. Ok, y ahí ya podemos ver nuestra puerta con su chapa. ¿Vale? Lo que les decía, aquí todavía no pongo los tornillos, lo hago hasta que ya está la puerta instalada, pero ya está funcionando, vean. ¿Sale? Ahora lo que hacemos es desmontar nuevamente nuestra chapa e irnos a el detallado, el resane, el pulido, para poder comenzar el barnizado de nuestra puerta. ¿Sale? No se vayan, continuamos. Entonces, una vez que ya está instalada nuestra puerta, y para poder ver el proceso completo de la instalación de la cerradura, lo que hacemos es hacer exactamente lo que hicimos en el taller, montar la cerradura ya en la puerta, como ustedes lo están viendo ahí, pero lo siguiente que necesitaremos es instalar la contra. ¿Sale? Ahora les voy a enseñar un truco que ocupo yo para saber exactamente a qué altura tengo que hacer el hueco en el marco. Tomo un poco de resistor, lo pongo en el pestillo del pasador y vean, cierro la puerta, lo suelto y entonces va a quedar una marca de resistol en el marco, indicando exactamente dónde tengo que hacer
el orificio para poner la contra. Para esto lo que ocupo es la misma broca de 7/8. Hago los ajustes con el formón. Verifico que al cerrar la puerta ya esté entrando el pestillo en el hueco que acabamos de hacer. Y entonces ahora sí llegó el momento de poner la contra metálica que lleva esta chapa. Solo llevo un par de tornillos y listo. Ahí ya hemos terminado la instalación de nuestra cerradura. Vamos a abrir la puerta. Así es como tiene que sonar la puerta, indicándonos que nuestra cerradura está bien puesta. Oigan ese clip. Volvemos a abrir. Hacemos lo mismo por fuera. Amigos, pues es de esta manera que hacemos la instalación de la chapa en una puerta como esta. Si les ha gustado nuestro video, por favor regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedan checar. Yo los veo en el siguiente video. Adiós.